Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. En lugar de aplicar un esmalte en la uña donde voy a hacer la decoración, lo que voy a hacer es aplicar una segunda capa de base, porque me gusta esta base, el color que tiene, y se ve bastante bien. El resto de las uñas las voy a esmaltar en color rosado, es un rosado pastel súper bonito. El saludo de hoy es súper especial, es para la hija de una seguidora súper fiel y que yo estimo muchísimo. Gracias por cada uno de tus comentarios, Dianita, y desde aquí le mando un abrazo y un beso bien grande y bien fuerte a tu hija Dayerly Lucía Díaz. Un abrazo, un beso y que Dios las bendiga muchísimo. Gracias por todo el cariño y gracias por verme. Recuerden que en la cajita de información están los enlaces a mis redes sociales por si desean seguirme en cualquiera de ellas. Allí las van a encontrar, o también me pueden encontrar como aparece siempre aquí en una esquinita del video. Ahora voy a necesitar pintura acrílica en color blanco y un pincel para detalles. En este caso utiliza el que tengas a mano, que tenga las cerdas más largas. Yo estoy utilizando este, que es de un set económico. Por lo tanto no les puedo decir qué número específico es porque no lo trae. Y con él lo que vamos a hacer son algunas líneas diagonales en nuestra uña. Primero las haremos en una dirección y luego en otra hasta formar una especie de red o cuadros. Vamos a hacer todo lo posible para que las líneas nos queden súper delgaditas y bonitas, así que lo que voy a hacer es cargar el pincel y luego descargar un poco los excesos de pintura para evitar que me quede con alguna gotica o que me quede un poco más gruesa la línea en un lado que en otro. Y aunque la línea quede un poco clara, no importa porque luego podemos repasarla. Por cierto, recuerden que los esmaltes que yo generalmente utilizo, como en el caso de hoy, son esmaltes tradicionales. Ustedes también pueden hacerlo perfectamente con esmalte semipermanente. Y en el caso de que yo utilice en algún momento un esmalte semipermanente o en gel, yo les estaré diciendo. El diseño de hoy, como otros diseños que les he estado compartiendo en estos días, lo pueden hacer igualmente con esmaltes en lugar de pinturas acrílicas, porque solamente utilizo pinceles para detalles o punteros y es mucho más fácil, pero yo prefiero por encima de los esmaltes a la hora de hacer las decoraciones las pinturas acrílicas, porque secan más rápido, son más manejables, no es difícil cuando cometes algún error rectificarlo, y por otras razones más, pero igualmente sepan que tienen esa opción. Ahora con un puntero y pintura acrílica en color blanco, la misma que estábamos utilizando, vamos a hacer algunos puntos donde quiera que se encuentre una línea con otra, es decir, donde se crucen. Vamos a hacer rosas bien pequeñitas y para ello voy a comenzar con pintura acrílica en color rosado y con un puntero voy a ir haciendo movimientos circulares hasta formar la base. Para cada rosa voy a utilizar pinturas acrílicas en tonos claros y luego los detalles en tonos más oscuros.
Para la siguiente rosa voy a hacer otro círculo en color amarillo. Si crees que es necesario, puedes también perfeccionar un poco las rosas para que te queden con una forma más bonita utilizando la misma pintura acrílica y un pincel para detalles, y así le das un poco más de forma. En este caso también voy a hacer la base de otra rosa, pero con pintura acrílica en color azul. Las rosas las vamos a hacer en esta posición, en una esquina, y todas juntas como si quisiéramos formar un ramo. Ahora con otro pincel para detalles voy a tomar tonos más oscuros que los anteriores y voy a comenzar a darle forma a las rosas. Voy a hacer espirales en el centro de cada una. En este caso estoy haciendo el centro de la rosa en color rosado y el tono es mucho más oscuro. Vamos haciendo una espiral, también vamos a ir añadiendo algunos detallitos. No tiene que quedarte una espiral perfecta porque se va a ver más natural y más realista. En el caso de la rosa en color amarillo, la espiral o digamos que los detalles los vamos a hacer en color naranja, no en un tono más oscuro de amarillo, sino naranja, para que se note mucho más. Si te está gustando este video, me lo puedes dejar saber en los comentarios y también regalarme un me gusta si es así. Para la rosa en color azul, el tono que vamos a utilizar es un tono azul bastante oscuro, es como un azul océano o un azul marino. Con pintura acrílica en color verde bastante oscuro vamos a hacer algunas hojas bien pequeñitas utilizando un pincel para detalles. Vamos a hacerlas entre las rosas. Yo tengo un truco muy sencillo para hacer este tipo de hojas pequeñitas y lo hago a veces, y es que tomo la pintura y no descargo el exceso, sino que dejo una pequeña gota, y así cuando voy a hacer la hoja ya me queda prácticamente con la forma y es solo extender un poquito y darle detalles. También decidí hacer algunas líneas bien delgaditas, como si fuesen ramitas bien pequeñas, solo para añadir algo de detalle. Y añadí algunos puntos bien pequeñitos y pocos para darle un poco más de detalles, pero sin exagerar porque no quería cargar mi decoración. Todo esto lo hice con la misma pintura acrílica verde. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Recuerden que los videos siempre, o por lo menos yo trato de hacerlo así, son los domingos, martes y viernes a las 9 de la noche, horario de Canarias. Para ustedes seguramente es en cualquier otro horario, o tienen que buscar a ver específicamente a qué hora es en sus países, por si quieren compartir conmigo un rato en el chat en directo, hacer alguna pregunta o algún comentario. También a veces por allí les comparto algún detalle que se me pueda haber olvidado comentarles en el video, para que ustedes lo tengan y puedan saberlo. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.